Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Conexión Científica, un espacio de entrevistas dedicado a conocer no solo el trabajo investigativo de diversas científicas y científicos, sino también parte de su vida, a fin de que vayamos juntos construyendo una mejor imagen de ellas y ellos. Hoy me siento sumamente honrada con la presencia de nuestro invitado, porque, hoy nos acompaña uno de los arqueólogos más prominentes, no solo de América, sino del mundo, cuyas investigaciones han contribuido a la comprensión de nuestro pasado. Así que todos aquellos que querramos acercarnos un poco a nuestras raíces indígenas aquí en México, llegaremos definitivamente a través del trabajo del doctor Eduardo Matos. Pero antes de comenzar, quiero enviarles un saludo a los planetarios hermanos, a los planetarios de la Red de Planetarios de Quintana Roo, quienes nos enlazamos para transmitir esta sesión. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, ¿no? Y las vamos a ir comentando con el doctor Matos. Pero antes de comenzar esta entrevista, por favor, déjenme contarles solo un poquito, porque si yo les contara toda la gran trayectoria del doctor Eduardo Matos, me llevaría yo creo que toda la sesión, pero les voy a contar tantito de lo mucho que él ha hecho. Él es maestro en ciencias antropológicas, con especialidad en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de ser fundador de la Maestría de Arqueología de ELENA, es miembro honorario de la Archaeological Institute of America, es miembro del Colegio Nacional y del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República de México, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Antropólogos del Caribe, de la Asociación de Escritores de México y de la Academia Mexicana de la Historia y de la Ciencia. Entre sus numerosas publicaciones destacan Muerte al filo de obsidiana, Vida y muerte en el Templo Mayor de Tenochtitlan, excavaciones en la Catedral y el Sagrario Metropolitano, programas de arqueología urbana, estudios mexicas, Tenochtitlan, aztecas, Teotihuacán, la muerte entre los mexicas, entre muchos otros libros. Ha recibido numerosas distinciones, entre las cuales destacan las palmas académicas otorgadas por la Universidad de Francia, la Orden Nacional al Mérito y Caballero de Letras y Artes, ambas por el gobierno francés, Orden Andrés Bello por el gobierno de la República de Venezuela, es miembro honorario del Archaeological Institute of America y es doctor honoris causa por la Universidad de Colorado. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, es profesor de investigación científica emérito de Lina y medalla Henry Nicholson por la Universidad de Harvard University, y también de hecho tiene una cátedra en su nombre, que bueno, yo no sé cuántos mexicanos, o qué decir mexicanos, latinoamericanos puedan tener una cátedra a su nombre, pero bueno, no sé si fue el primero o de los primeros, pero él fue honrado con esta distinción. Bienvenido, doctor Eduardo Matos. Muchas gracias, Milagros. Pues aquí, con el milagro de vivir y ante lo que estamos viviendo, pero bueno, aquí estamos y con mucho agrado de estar nuevamente, una vez más, aquí en el planetario. Muchas gracias, doctor Matos. Y bueno, con esta gran trayectoria que ya he comentado, yo creo que lo más pertinente es comenzar por el principio. Y la primera pregunta, doctor, es, cuéntenos, por favor, ¿qué lo motivó a estudiar arqueología o qué lo llevó a tomar esta decisión, a emprenderse en el mundo arqueológico? Bueno, fíjate que me gusta mucho platicar esto porque fue a través de una lectura, la lectura de un libro. Te cuento la historia. Yo estaba en la preparatoria, en aquellos años eran solamente 2 años de bachillerato, yo ya iba en el segundo y no sabía lo que iba a estudiar. Entonces, en ese momento, un amigo, que por cierto es médico y antropólogo, el doctor Luis Vargas, me presta un libro. El libro era Dioses, tumbas y sabios, de Ceram, que trataba de sociedades antiguas. Entonces empiezo a leer el capítulo dedicado a Egipto, al antiguo Egipto, y eso me fascinó.
me encantó, me atrajo de tal manera que mis escasos domingos los guardaba para adquirir algún libro sobre Egipto, ¿no? Entonces, eso abrió mi interés, fíjate, a través de Egipto, ¿no? Hacia sociedades antiguas. Entonces decidí que yo sería arqueólogo. Entonces me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eso fue allá por diciembre de 1959, imagínate. Tú no nacías. Entonces, me inscribo y en enero empezaban las clases y así ocurrió. Claro que a través de mis estudios en la Escuela de Antropología me fui inclinando más hacia la arqueología mexicana, ¿no? Entonces, pues fue, como te digo, a través de una lectura, y creo que esto es muy importante, sobre todo para invitar a los jóvenes a que lean mucho, porque eso los puede ayudar a descifrar en un momento dado a qué se quieren dedicar. Claro que sí, doctor. Y usted, además de la cultura egipcia, que ahorita nos comentaba, ¿tiene algún otro tipo de lecturas que le gustan? Bueno, desde luego, yo te diría que en general, a lo largo de mi vida, me ha gustado mucho la poesía, la literatura en general, pero la poesía en particular. Tengo a mi poeta preferido, que es un poeta checo, Rainer Maria Rilke, ¿verdad? Fíjate que estando en la Escuela de Antropología, entrando a segundo año, una novia ahí, que también era alumna, me dio el regalo más preciado de mi vida. Me regaló el libro de Rilke que se llama Cartas a un joven poeta. Este libro para mí me abrió cauces insospechados, ¿verdad? En cuanto a lo que yo venía pensando desde muy joven, etcétera. Yo encontraba en las palabras del poeta de Rilke, pues salida a muchas inquietudes, ¿no? Entonces, como yo he dicho, cuando cumplí, imagínate nada más, 80 años en diciembre pasado, di lectura a unas palabras de agradecimiento porque el Colegio Nacional había organizado a través de Leonardo López Luján, arqueólogo, alumno, y como dije, el día que él ingresó al Colegio Nacional y mi maestro ahora, organizó un homenaje para mí por esos 80 años. Entonces yo leí este documento y decía yo ahí que dos libros eran los más importantes en mi vida. El de Ceram, de Dioses, Tumbas y Sabio, que me había abierto el camino a la arqueología, y el de Cartas a un joven poeta, que me había entronizado en mí mismo, en mi interior, ¿no? Entonces, pues comentaba yo eso hace apenas unos meses, ¿no? Pues muy bien, muy a colación. Y doctor, hace un ratito comentábamos cuando leía su semblanza que, bueno, usted fue líder de proyecto y director del Templo Mayor, ¿no? Y la arqueología no solo es la búsqueda y hallazgos, sino también son anécdotas. Por favor, cuéntenos a todo nuestro auditorio cómo fue que surge este proyecto, este gran proyecto que tal vez sea como uno de los máximos proyectos que tenemos para la reconstrucción de nuestro pasado. Bueno, este proyecto nace por un azar, algo imprevisto. Fíjate que corría el año de 1978, ¿no? Hace ya 43 años, cuando un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del centro estaban en el turno de la madrugada, y pongo énfasis en eso por lo que ahora voy a explicar, estaban en el turno de la madrugada abriendo
para colocar ahí unos cables, quién sabe qué cosas, ¿verdad? Y al ir excavando, toparon con una piedra. Entonces, ellos pues se dan cuenta que esta piedra no les permite continuar con su trabajo, limpian un poco el lodo que la cubría, se dan cuenta que es una piedra que está grabada, que tiene una serie de relieves, ¿no? Entonces, fíjate, en el turno de la madrugada, ya cansados, me imagino, y en vez de decir, hombre, ya rompe esa piedra, colocan los cables y vámonos a dormir. No, detienen el trabajo. Y entonces, al día siguiente, avisan al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces el instituto manda a dos pasantes que llegan al lugar, se percatan que efectivamente es una pieza importante, dan aviso a las autoridades de Lina y empieza el rescate arqueológico, ¿no? De la pieza misma y algunas ofrendas, 5 ofrendas que se encontraban en su alrededor, ¿no? Entonces, para eso yo ya le había indicado al director de Lina, que en aquel entonces era don Gastón García Cantú, yo ya le había indicado antes del hallazgo que yo quería regresar a la investigación, que yo quería dejar de ser presidente del Consejo de Arqueología, que era el cargo que yo tenía en ese momento, ¿no? Digamos, dentro de nuestro medio, pues presidente del Consejo es el más alto cargo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, don Gastón agarró y me dijo, sí, Eduardo, muy bien, en cuanto haya oportunidad, se regresa usted a la investigación, déjeme pensar quién lo va a sustituir en la presidencia del Consejo, pero quiero comentarle que hay un proyecto que está preparando el museógrafo, por cierto, destacadísimo, Iker Larrauri, y es un proyecto para el centro de la Ciudad de México, en el cual tiene que ver algunos de los restos que se han encontrado por ahí. Así que si le interesa, pues puede regresar a eso. Yo le dije, ¿cómo no, don Gastón? Con mucho gusto. Y entonces resulta que ahí aproveché para decirle, oiga, don Gastón, eh, por cierto, le quiero pedir permiso porque hay un congreso en Panamá de arqueología, estoy invitado y quisiera que me permitiera ir. ¿Cómo no? Vaya usted y ya hablamos al regresar. Yo me fui a mi congreso, era el año de 78, ¿verdad? En febrero, y cuando yo me subo al avión de regreso de Panamá a México, había periódicos mexicanos, leo y decía, monumental hallazgo cerca de la catedral, se encuentra una piedra grabada, en fin. Yo dije, bueno, a lo mejor son exageraciones de los periodistas, ¿no? Llego a México y me reciben en mi casa y me dicen, oye, que te han estado hablando de Lina, que eso fue un sábado, que el lunes te esperan en el INA porque va a haber una reunión muy importante. Bueno, pues el lunes me presenté, entro a la dirección, efectivamente estaba comenzando una reunión ahí, don Gastón, el director del INA, se levanta, dice, Eduardo, ya está usted aquí, qué bueno, ya estuvo usted en Guatemala. Le digo, no, don Gastón, fue en Panamá. Dice, no, en la calle de Guatemala, porque ha habido un hallazgo ahí muy importante y estamos aquí planificando cómo es que se va a intervenir. Y entonces, pues ya, a partir de ese momento, primero los colegas del rescate arqueológico estuvieron ahí prácticamente un mes, más o menos, y ya después empezó el proyecto Templo Mayor, propiamente dicho, en marzo de ese año de 78. Entonces, pues así dio comienzo por un hallazgo fortuito. Eso ocurre mucho en arqueología, que un hallazgo que no se esperaba de repente lleva a que se encuentren cosas formidables para la historia, para la arqueología, ¿no? Claro, doctor. Y usted que ha estado presente en
muchos de los grandes hallazgos que se han hecho aquí en México. Para usted, ¿cuál ha sido el más grande hallazgo? Pudiera ser este, pero algún otro o algún objeto que usted haya encontrado que haya sido muy significativo para usted. Mira, en arqueología, la importancia de lo que se encuentra está basada en la importancia del dato o los datos que pueda aportar ese hallazgo. No es solamente una escultura monumental o una pieza muy bella, etcétera, porque desde una pequeña punta, según el lugar en que aparezca, el contexto, puede ser importantísima para la historia antigua. Entonces, hay que quitar también un poquito de la cabeza a la gente que nada más las cosas bellas son las que nos van a dar información. Sí nos dan mucha información, pero también puede haber un pequeñísimo hallazgo que viene a transformar inclusive ideas que ya se tenían sobre determinado tema. Entonces, desde esa perspectiva, claro, a mí, pues como fundador del proyecto Templo Mayor, pues dentro de la arqueología mexica, pues sí, es un hallazgo o un proyecto muy importante que ha dado una información enorme acerca del pueblo mexica. Inclusive yo he dicho a los periodistas, el proyecto Templo Mayor vino a cambiar el rostro del mexica, porque allí pues encontramos una cantidad, y siguen apareciendo, el proyecto lleva ya 43 años y seguimos contando con datos que aparecen y sobre todo las investigaciones, las interpretaciones. Y en eso han jugado un papel enorme muchos de mis colegas que han estado ahí, ¿no? Ahorita, y mando un saludo, si es que nos está viendo, a Jimena Chávez Valderas, ¿no? Jimena ha sido uno de los motores para poder entender muchas cosas de esos hallazgos, ¿no? Y entonces, y así podría mencionar, ¿no? A muchos, al mismo Leonardo López Luján, a Raúl Barrera, en fin. Entonces, en cuanto a tu pregunta, obviamente el proyecto Templo Mayor es el que más me ha llenado. Yo lo establecí al igual que el programa de arqueología urbana que se dedica al centro de la ciudad, ¿no? Y está ahorita a cargo de Raúl Barrera Rodríguez. Entonces, como ves, pues digamos que para el mundo mexica, las investigaciones del Templo Mayor han sido, yo diría, fundamentales, así como para el área maya ha habido hallazgos excepcionales, realmente magníficos, que han aportado información para el conocimiento del pueblo maya, o los trabajos de Alfonso Castro, Ignacio Bernal en el área de Oaxaca, ¿no? En Monte Albán, etcétera. O sea, la importancia va, como te digo, a mirarse desde la perspectiva del proyecto que lleva a cabo las investigaciones, el enfoque, las interpretaciones que se hacen de los hallazgos, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Y tengo que hacer una pausa porque nos están llegando muchísimos saludos para usted y felicitaciones. Por ahí, Lisbeth Fernández nos dice, Lisbeth Fernández Villegas, saludos. Patricia Santos González, saludos Pati, saludos al maestro Matos, descubridor de otras formas de vivir. Rafa de la Parra, saludos Rafa también, sincera emoción ver y escuchar al profesor Matos. Marta Latapí, felicidades a los organizadores de esta entrevista. Muchos saludos al doctor Matos desde la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México. Pati Godínez, también un placer verlo y escucharlo. Y ahorita, bueno, más adelantito pasaremos a sus preguntas, pero no quise dejar de comenzar a mandar los saludos para que no se nos junten. Y doctor, ahora que nos comentaba justamente de la importancia de estos hallazgos y pues de la importancia que tienen, bueno, en referencia a la información y demás,
¿Nos puede comentar un poco acerca del papel de la tecnología, cómo estos avances tecnológicos han podido ir mejorando, ¿no? Y si así ha sido, ¿no? Estos hallazgos. Sí, mira, actualmente la arqueología no se puede concebir por sí sola. En épocas anteriores, ya muchos años atrás, pues la arqueología tenía que vérselas consigo misma, es decir, que no contaban con una serie de tecnologías con las que ahora contamos. Entonces, la arqueología actualmente acude al apoyo, al auxilio de a que nos auxilien muchas disciplinas, desde la química, la física para fechamientos, etcétera, la biología, la geología, en fin, una cantidad de disciplinas que ahora intervienen y analizan aspectos de los hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces nos dan eh, una riqueza de información valiosísima, ¿no? Por ejemplo, analizar los pigmentos, qué características tienen, cuáles son sus componentes, pero así como te digo, los pigmentos, de igual manera, por ejemplo, se toman muestras de tierra para ver el polen, ¿verdad? Porque el polen tiene una duración en el tiempo muy larga y es factible de que los biólogos puedan estudiarlo. Y entonces, pero a través de un estudio de polen, se dan cuenta de las plantas que había, pero también, digamos, nos dan una aproximación al clima, porque determinadas plantas se dan en determinado clima, por ejemplo, ¿no? O la fauna que de igual manera nos proporciona una información también muy amplia. Eh, el trabajo en la piedra, en fin, como ves, eh, la arqueología afortunadamente cuenta con todos estos apoyos, ¿no? Y gracias a eso, pues se ha podido avanzar en el conocimiento de las sociedades antiguas, ¿no? Eh, realmente, bueno, el caso del proyecto Templo Mayor, que es el que, por decir así, tengo más a mano, pues han participado allí desde el inicio, biólogos como Óscar Polaco, biólogas que actualmente nos están ayudando. En fin, mejor no menciono porque se me pase alguno y no se vaya a ofender, pero son muchos los especialistas de otras disciplinas que convergen en la investigación arqueológica. Es más, ya se han especializado en, digamos, en los materiales antiguos, los materiales prehispánicos, etcétera, ¿no? Gracias, doctor. Y ahora pasando a los hallazgos, ¿no? En meses pasados hemos visto o leído algunas noticias sobre que Alemania está devolviendo algunas piezas arqueológicas, ¿no? A sus lugares de orígenes y algunos de ellos incluso se han devuelto aquí a México de manera voluntaria, ¿no? ¿Cómo podemos proteger? Bueno, estos ellos de manera voluntaria y hay otros obviamente que no, que aún se resisten, por así decirlo, a devolvernos, ¿no? Nuestro legado cultural, arqueológico cultural. ¿Cómo, maestro, cómo nosotros debemos proteger o cómo hacer para proteger nuestros sitios arqueológicos para evitar los saqueos de nuestro patrimonio cultural aquí en México? Bueno, mira, la ley que se estableció en 1972, que protege precisamente el patrimonio arqueológico, histórico, colonial y demás, fue muy importante porque hay algo que en ocasiones ha causado mucho daño a la arqueología y es el coleccionismo.
muchas gentes piensan, no, el fulano de tal colecciona objetos arqueológicos, los está rescatando. Pues muy relativamente, porque obviamente que el coleccionista paga a alguien para que vaya a contextos arqueológicos y obtenga los objetos. Pero ¿cómo los obtiene? Pues destruyendo esos contextos, sacando ahora sí que piezas bonitas, atractivas, ¿verdad? Y vendiendo algo que no es de él, ¿verdad? Y el otro adquiriendo algo que tampoco es de él conforme a la ley de 72. Entonces, pero en el pasado, estoy hablándote desde el siglo XVI, XVII, en fin, empezaron a salir muchos objetos por diferentes motivos hacia el extranjero, principalmente Europa, ¿no? Y ya después también Estados Unidos. Y algunos eran por obsequio, otros eran, digamos, porque se solicitaban, en fin. El hecho es que salieron gran cantidad de materiales, ¿no? Eh, Uno de los muy conocidos es el famoso penacho de Moctezuma, que a juicio mío, pues viene en la lista que Cortés manda preparar, el acta de los objetos que Moctezuma le ha enviado a la costa cuando está en la costa, y en la lista viene la descripción de una pieza de plumería que, pues, por las características que dan ahí, muy bien pudiera ser el llamado penacho de Moctezuma. En fin, pero eso es una pieza muy importante, pero así salieron muchísimos objetos, ¿no? Entonces, el daño que se provocó y que se sigue provocando, porque todavía, aunque ha disminuido, pero todavía hay saqueo arqueológico, ¿no? Entonces, ya comentaba yo cómo el coleccionista, al pretender tener en su casa objetos de este tipo, pues manda adquirirlos, lo cual trae como resultado la destrucción de esos lugares de donde se está extrayendo. Por lo tanto, se está destruyendo información arqueológica, información histórica que es valiosísima para el arqueólogo de tener todos estos datos, ¿no? Entonces, en efecto, en los últimos años ha habido muy pocos retornos de objetos. Uno fue el de Juan Pablo II, que regresó el, 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 el códice de la Cruz Mariano, ¿verdad? A nuestro país. Llegó, se lo entregó al presidente, está en el Museo de Antropología guardado. Después se dieron casos curiosos como la recuperación de un códice que se roba un individuo, un mexicano, en París, lo trae con la intención de venderlo, no de salvarlo y regresarlo a la patria en un gesto, no, no, no. Para venderlo, la Interpol lo agarra y el códice también está resguardado en el Museo de Antropología, pese a que lo robó de una biblioteca francesa y que los franceses pues dicen, oiga, eso ya era patrimonio nuestro. Y México les dice, pues sí, pero conforme a la ley, pues esto es patrimonio nuestro y no se va a regresar. Entonces, por eso no estuvimos muy de acuerdo, pues varios estudiosos, varios arqueólogos, con esto de solicitar prestado por parte del gobierno actual objetos arqueológicos a Italia, a Francia, a España, a Inglaterra, en fin, a varios países donde están depositados estos materiales, porque se pide prestado, se van a exhibir aquí y se van a regresar. O sea, tú no puedes pedir prestado algo que es tuyo. Y esos objetos no han perdido su carácter de ser patrimonio nacional. Entonces, yo, bueno, varios nos hemos inclinado, hemos manifestado nuestro pensamiento, haciendo ver que eso, eso es un despropósito, ¿no? Pedir algo prestado y regresárselos, porque con eso estás
dando por sentado de que les pertenece a ellos y no es así. En fin, entonces, pues es uno de tantos despropósitos que estamos viendo. Gracias, doctor. Y ahora que hablábamos justamente de lo que está ocurriendo actualmente y hace ya pues medio milenio atrás cayó uno de los imperios justamente más importantes de este continente, ¿no? El imperio mexica. En su experiencia y conocimiento y reflexión, ¿qué podemos aprender de esta caída de la Gran Tenochtitlan? Bueno, en primer lugar, he dado la conferencia de los mentiras y verdades en la conquista de México. La he dado como 400 veces en estos días. Y todavía tengo que darla, creo que la próxima semana, y en fin, bueno. Mira, aquí hay que analizar toda una serie de aspectos y yo pongo mucho énfasis en que estas efemérides, por ejemplo, estos 500 años de que se conquista Tenochtitlan y Tlatelolco, pues son para reflexionar profundamente de lo que ocurrió. Y es más, también desmitificar nuestra historia, porque está llena de una serie de mitos impresionantes, ¿no? Se nos dice que Cortés quemó las naves, pues no, nunca las quemó, las encalló por diversas razones que no me voy a echar ahorita a la conferencia, pero también se nos dice que la Malinche y los tlaxcaltecas eran traidores. No es cierto, no lo fueron. No lo fueron porque ellos no eran mexicas, no estaban traicionando a su pueblo. El mexica era conquistador en ese momento que sojuzgaba a otros pueblos indígenas y les imponía un tributo tremendo. O sea, entonces hay que analizar la historia con sus verdades, ¿verdad? Y que éstas predominen y no estas cosas que se van creando y se van haciendo gloriosas. Por ejemplo, el siglo, mira, te voy a contar algo que por lo general no se reflexiona. Cuando ganan los insurgentes en contra de España, pues de la presencia de España en México, de inmediato necesitan establecer un vínculo con el México prehispánico. Y entonces, cuál era el pueblo que había resistido en el siglo XVI a los españoles? Ah, pues los mexicas. Entonces empieza, todo el siglo XIX se va a empezar a glorificar al mexica, ¿no? Y entonces, a grado tal que lo mexica va a predominar en detrimento de otros pueblos indígenas, a los cuales tenía sojuzgados muchos de ellos, ¿no? Entonces, se empieza a hacer esta glorificación, ¿verdad? En el siglo XIX. Es más, bueno, sin ir tan lejos, la bandera y el escudo nacionales tienen el símbolo mexica ahí. La bandera que Iturbide crea tiene el símbolo mexica porque tratan de encontrar ese cordón umbilical que los una al México prehispánico negado por España, ¿no? Entonces, ¿quiénes habían combatido contra los españoles? El mexica. Ah, pues entonces se le glorifica de esta manera y entonces cobra una importancia fenomenal, ¿no? Cuando la realidad histórica es que el mexica tenía oprimidos a muchos pueblos y pues uno de los motivos por los cuales son vencidos es porque esos pueblos juzgados que tenían que pagar un tributo se unen a Cortés en contra del mexica, ¿no? Entonces, como ves, hay muchos aspectos que hay que analizar. Entonces, no únicamente verlos en esta forma que se viene dando esa historia, que todo es gloria, la gran Tenochtitlan, la gran no sé qué. Aquí hay que tener mucho cuidado e ir viendo paso a paso realmente qué es y cómo se dio
esa historia, digamos, de hace 500 años, ¿no? Yo he trabajado mucho sobre las causales, las posibles causas de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, las dos ciudades mexicas, y precisamente encuentro que, que hay causas psicológicas, por un lado, hay causas económico-políticas, entre las que sobresale esta que te comento, de cómo tenían sojuzgado a otros pueblos, y estos pueblos en un momento dado se van a unir al conquistador español para la toma de Tenochtitlan. Y son miles y miles de soldados indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, que van a apoyar a Cortés porque estaban, digamos, siendo, por decir así, amenazados por el imperio mexica sobre Tlaxcala. También he hablado de las causas militares, obviamente, ¿no? Hay muchas de ellas, y entre las causas militares destaco mucho el lenguaje como elemento utilizado para poder entender cuál era el poderío del imperio mexica, ¿no? A través del lenguaje, ya sabemos de la Malinche, con Jerónimo de Aguilar, que hablan el náhuatl, del maya, en fin, en fin. Entonces, y también las causas de salud, porque en un momento dado viene la epidemia de viruelas, que es traída por los españoles. El indígena no estaba inmunizado contra esa enfermedad, ¿verdad? Y entonces prende de una manera terrible, sobre todo en una población como la mexica, que en ese momento estaba sitiada su ciudad, sin agua potable, sin bastimentos y por lo tanto, pues más debilitados y fácil presa del virus, ¿no? Entonces, como ves, pues tiene bastante complejidades y hay que ir viendo esto y no nada más irnos por un solo lado de tal o cual manera, ¿no? Y gracias, doctor, por esta aclaración. Y en ese sentido, bueno, tenemos algunas preguntas y también saludos. Por ahí, Pati Godínez, tenemos pendiente esta pregunta. Dice, ¿cómo podemos contener la necesidad de los políticos de politizar la historia y cambiar el nombre histórico de los eventos, como el cambio de nombre de calles o de lugares? Ejemplo, el árbol de la noche triste, el puente de Alvarado, etcétera. ¿Cómo podemos evitar que se sientan los dueños de la ciudad y de su historia? No, pero no solo eso, mi querida Godínez, sino que también se quiso o se maneja, inclusive, que la fecha de fundación de Tenochtitlan fue el año de 1321. Entonces, claro, qué padre, ¿no? 1321 empata con 1521, ¿no? Que es todo lo de la conquista, 1821, que es la independencia, y 2021. Qué padre, ¿no? Entonces manipulan la historia y con toda, como diríamos, pues con todo descaro, hay que decirlo, plantean, no, que es que fue una fundación lunar, para lo cual los diversos estudiosos que conocen de eso dicen que no hay el menor fundamento para manejar 1321 como la fundación de Tenochtitlan. Y cambiando nombres, pues no van a cambiar la historia. Y no se dan cuenta en su ignorancia, ¿no? Que, por ejemplo, la llamada Noche Triste, pues fue triste para los españoles, precisamente porque les desbarataron toda la retaguardia de las fuerzas de Cortés y sus aliados indígenas. Entonces, no es cambiando los nombres como se va a cambiar la historia. Más bien que se profundice la historia para poder ponerla en su cauce correcto, ¿no? Así es, doctor. Y tenemos muchos más saludos. Rodolfo Rum Galván dice saludos al doctor Eduardo Matos. Él fue una de las inspiraciones para que mi hijo Neftalí estudiara arqueología. Por cierto, me heredó cada uno de sus libros que usted le dedicó. ¿Cómo no? Mira, Neftalí
yo lo conocí, que era un niño que iba al templo mayor con su interés. El papá lo llevaba y, y Neftalí leía, ahora sí que todo lo de que caía en sus manos sobre historia, y me pedía libros a mí, al doctor León Portilla también, y se los dedicábamos. Entonces él fue reuniendo, fue leyendo, hasta que finalmente ingresó a la escuela de antropología, ¿no? Eh, entonces, realmente un ejemplo notable de un niño, era un niño, ¿verdad? Que inclusive guiaba en el Museo de Antropología. O sea, era realmente sorprendente. Desafortunadamente lo perdimos, le dio una enfermedad inmediata y, y pues no la resistió, pero se perdió una persona realmente interesada en todo esto, ¿no? Así que saludo mucho a su papá. Gracias, doctor. Y tenemos también más preguntas. Por ahí, como escuchábamos en su semblanza, usted ha escrito diversos libros, ¿no? Que giran en torno a la muerte, muerte al filo de la obsidiana, vida y muerte en el Templo Mayor, la muerte entre los mexicas. Para usted, ¿por qué es un tema recurrente o qué tiene de especial el tema de la muerte para usted, doctor Eduardo Matos? Bueno, eso se lo tendríamos que dejar a un psiquiatra o a un psicoanalista, ¿verdad? Pero como no pienso ir, porque la única vez que fui en la primera sesión, en realidad, o como se dice, me ganó la risa. Entonces, ya no fui. Ahora, ¿por qué ese interés en la muerte? Mira, has dicho algo interesante. 6 libros míos en su portada llevan muerte. O sea, ya has dicho algunos, ¿no? Pero hay otros más, ¿no? Vida, pasión y muerte de Tenochtitlan, en fin. Entonces, ¿por qué tengo ese apego? Bueno, a lo mejor por eso estudié arqueología, porque el arqueólogo, en última instancia, es una persona que va, excava en la tierra para encontrar lo que murió, pero yo siempre he dicho que a través de la arqueología, ¿verdad? Se le da vida a lo muerto. O sea, cuando tú encuentras esos objetos, inclusive a las personas mismas, los esqueletos, los restos óseos y demás, pues estás volviendo a la vida a todos esos contextos. Entonces, a lo mejor inconscientemente mi estudio de la arqueología era para poder penetrar en el tiempo, poder penetrar en, digamos, en lo que ya había muerto en cierta forma, estas sociedades, estos pueblos, estas personas y demás, ¿verdad? Pero, y ahí viene el aspecto, digamos, interesante, biofílico, pues para darles vida, para dar a conocer como diríamos, de resucitar en cierta forma a estas sociedades a través de la arqueología misma, ¿no? Entonces, pues a lo mejor por eso, pero como te digo, no pienso a estas alturas irme a sentar con un psicoanalista a platicarle de que por qué tengo esa tendencia al aspecto de la muerte, ¿no? O tal vez le guste mucho la vida, tal vez sea eso, ¿no? Ya que habla tanto de la muerte es porque le gusta mucho la vida. Y oiga, doctor, ya pasando esta parte más personal de su vida y demás, cuéntenos, ya al principio leí todo, la gran semblanza y todo, nos preguntamos también aquí en el planetario, bueno, ¿qué le gusta hacer o qué hace el doctor Eduardo Matos en su tiempo libre? Si es que lo tiene, claro. Bueno, mira, el tiempo libre, pues ahora sí que lo dedico a investigar, a escribir, a leer, a escuchar buena música, en fin. Entonces, yo tengo 3 grandes vertientes desde el punto de vista de la investigación.
empecemos por ahí. Uno es, obviamente, el Templo Mayor. Otro es el tema de la muerte en el México prehispánico y el otro es la historia de la arqueología, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la investigación, lo cual no son los únicos. También me ha interesado mucho todos los aspectos de cultura popular. Yo he publicado por ahí algunas danzas que se siguen practicando actualmente después de 400 años, danzas de moros y cristianos, etcétera, etcétera. Pero ya pasando a otros aspectos, también ahora he detenido un poco eso, pero escribía algo de poesía y de igual manera, en fin, en alguna ocasión, León Portilla, admirado y querido maestro, dijo, cuando yo ingresé a la Academia Mexicana de la Lengua, dijo que yo era poeta. Y que en mis escritos se veía que permeaba la poesía, o sea, la forma de que yo expresaba. Y toma como ejemplo uno de los libros que mencionaste, Muerte a filo de obsidiana, y él se hace la reflexión, ¿no? En aquel ingreso mío, y dice, imagínense, Eduardo ha podido hacer de la muerte una poesía. Bueno, quién sabe, ¿no? Yo comentaba precisamente en esa reflexión de mis 80 años que quizá otro aspecto que me hubiera encantado es ser poeta, ¿no? Quizá por ese apego a Rilke, al gran poeta checo, pero que me hubiera gustado ser poeta. Y entonces en la presentación mía, que estaba el doctor en ese homenaje del Colegio Nacional, que fue el 10 de diciembre del año pasado, o sea, hace 8 meses o 9, estaban presentes allí en este homenaje el doctor, bueno, Leonardo López Luján, que fue el que lo coordinó, estaba Alfredo López Austin, estaba Mercedes de la Garza, estaba la rectora de la Universidad Veracruzana, arqueóloga también, Sara Ladrón de Guevara, estaba mi alumno Manuel Gándara, inteligentísima persona, y estaba el doctor David Carrasco de la Universidad de Harvard. Entonces, Mercedes de la Garza, cuando yo leí esto y dije, bueno, León Portilla ha dicho que que surge algo de poesía en lo que yo escribo, también comenté cómo Juan García Ponce, gran escritor, en un momento dado me solicitó que yo escribiera algo para una revista que él estaba empezando a sacar, se llamaba Diagonales. Y entonces yo escribí algunas cosas de tipo arqueológico. O sea, el contenido era arqueológico y se las hice llegar. Él estaba ya muy enfermo, se las hice llegar a través de una persona, las leyó y le comentó a esa persona lo que luego ella me comentó a mí. Dice, oye, ya le di a Juan tus escritos y dice que él no sabía que tú eras poeta. Y entonces yo le contesté a la persona, ni yo tampoco. O sea, en fin, creo que la poesía realmente es un don muy especial. Y yo comentaba en eso que decía en los 80 años, decía, qué lástima que son historiadores y colegas los que dicen que yo pueda tener algo de poeta, pero los poetas no lo dicen, entonces por lo tanto creo que no ando por ahí mucho. Pero bueno, el hecho es que pues es un aspecto que siempre me ha gustado mucho. Entonces en mis tiempos libres también leo poesía, a veces escribo, muy poco de poesía, pero principalmente, claro, la arqueología y la historia absorbe más mis tiempos y siempre acompañado de buena música atrás, que pues es parte fundamental de una ambientación en la que yo me encuentro. Allá atrás pueden ver, estoy en mi estudio.
ahí están mis libros y todo, y por lo general hay música que me está acompañando para mientras yo escribo o leo, ¿no? ¿Y qué música le gusta, doctor? Bueno, mira, en realidad en ambientación para poder escribir y demás, música clásica en términos generales, ¿no? Pero depende también, ya fuera de donde me encuentro ahorita, de mi estudio, depende el lugar en que estés. A mí me gusta mucho el tango, me gusta mucho las rancheras, este, bueno, las canciones rancheras y también las rancheras, pero todo va a, bueno, los boleros también me fascinan, ¿verdad? En fin, todo va a depender en qué circunstancia estás, pero mientras estoy aquí en mi ambiente muy interno, me gusta oír mucho música clásica, es decir, Mozart, Beethoven, Bach, en fin. Gracias, doctor. Y seguimos con los saludos. Nos saludan, tenemos muchos saludos también desde Cozumel. Salomón Tuyuk nos dice saludos, qué padre, México es producto de una gran herencia cultural, tenemos identidad tal vez más que otras naciones. Cecilia Alcérrica, saludos, Ceci, hasta allá, saludos desde Cozumel, doctor, ayúdenos a trabajar Cozumel. Marco Polo nos dice buena tarde, saludos al doctor Eduardo Matos, dice su opinión respecto a los descubrimientos en las excavaciones en la casa de los Vázquez Mercado. Excelente tarde. Tenemos por acá otras también, otros saludos. Lisbeth, bueno, y preguntas también. Lisbeth Fernández nos dice, cuéntenos si ha tenido alguna experiencia a lo largo de su carrera que haya influido en su persona de manera significativa. ¿Ha pasado esto, doctor? Bueno, las experiencias, imagínate, por ejemplo, a lo largo de 43 años del proyecto Templo Mayor o de 80 años de vida, pues muchas son las experiencias de todo tipo, ¿no? Entonces, pues todas ellas te van ayudando. Unas, cuando cometes errores que también te sirven mucho, otras cuando cometes aciertos y ves que vas por algún buen camino. Entonces, todo eso es valioso, todas esas experiencias, esas vivencias son fundamentales, ¿no? Y claro, yo podría platicar muchas de ellas de muy diferente tipo, ¿verdad? Pero, digamos, nos llevaría, yo creo, mucho tiempo. Por cierto, que hablaba una persona de Cozumel. Bueno, allí en Cozumel, y como representante de Quintana Roo en la Ciudad de México y demás, está Marta Latapí, que hace un rato habló. Marta Latapí es una persona realmente que se ha dedicado a salvar monumentos antiguos, a difundir lo que es y a proteger lo que son muchos lugares de Cozumel, de Quintana Roo en general, ¿no? Pues es una persona muy valiosa que es una gran amiga y claro, pues le mando un saludo, ¿no? Gracias, doctor. Y siguiendo con las preguntas, ¿nos podría comentar un poco de aquellas cosas que han quedado aún pendientes y que le gustaría hacer? Bueno, pues también son muchas, ¿no? Pero pues el tiempo se acaba. Digamos, como dije, vuelvo otra vez a lo de mis 80 años, comienzo con la siguiente pequeña frase, ¿no? Digo, a los 80 años se está más cerca de la muerte, pero también de la vida, ¿no? O sea, tú quisieras tener mucho más tiempo para poder vivir 1000 experiencias más de todo tipo, ¿no?
entonces sabes que no se va a poder dar, ¿no? Entonces tienes que ir experimentando, limitándote inclusive en muchas cosas para, digamos, porque te das cuenta que no va a haber tiempo, pero además los mismos achaques de uno, pues lo impide, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que el tiempo no ha pasado en balde, tanto en lo positivo como en lo negativo, y que lo que tratas es de que por lo menos lo que te quede por delante de vivir, pues lo hagas plenamente dentro de aspectos que te proporcionen felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la mayor parte del tiempo yo la paso aquí en mi estudio, pero como te digo, no es nada más enconchado ahí, sino también produciendo, leyendo y viviendo. Así es. Y por ahí yo leía, doctor, una frase suya, que yo también creo que usted es un poeta, pero muy bellamente usted decía algo así como que el ser humano se rehúsa a la muerte y que por eso crea otros, otros espacios, otros lugares a donde ir, ¿no? Para seguir con la vida, ¿no? Y me parece que por ahí va mucho de lo que Sí, usted comenta. bueno, eso yo lo traigo al principio del libro de Muerte a filo de obsidiana, eh, en donde hablo precisamente tocando ese aspecto, porque pues yo fui creyente en mis primeros 15 años de vida, sobre todo de los 10 a los 15, muy creyente, en fin, practicante, eh, pero ya después empecé a leer, precisamente la lectura, y yo diría que me fui liberando de eso que consideraba yo también, en cierta forma, una carga, ¿no? Esto de que todo, no, pues gracias a Dios, no, o sea, todo es en ese sentido. Y yo a los 15 años rompí con eso y me sentí el hombre más libre del mundo. Entonces yo ya era dueño de mis actos. Si yo hacía algo, o bien o mal, era yo el responsable, nada de que, bueno, si Dios quiere o si... No, no, no. Yo soy el que quiero o no quiero. Entonces, desde esa perspectiva, eh, imagínate, pues, toda mi vida, en realidad, digamos, estado dentro de esa tesitura que mencionabas y que viene precisamente en este libro, ¿no? El hombre es pleno como tal, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que yo he dicho también constantemente, el hombre es el que crea a los dioses, no los dioses a los hombres. Entonces, los hombres crean a los dioses, además, a su imagen y semejanza, ¿no? Los dioses también pues, ríen, hasta mueren, ¿verdad? Sufren, etcétera. Emborrachan. Se emborrachan porque los hombres están reflejando en ellos, en esa creación máxima del hombre, está reflejando su propio ser, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo Matos. Nos siguen llegando muchos saludos, pero pues se nos acaba ya el tiempo, estamos bastante justos. Yo le agradezco por esta rica conversación, muy nutrida. Ya hemos hablado de diferentes temas. Yo les recomiendo para todos los que quieran conocer más al doctor Matos que pues están ahí ya sus libros, que los compren y la verdad es que van a ver que sí, a pesar de que él dice que no, sí tiene alma de poeta por lo menos. Aunque él dice que no. Pero bueno, les agradecemos muchísimo, doctor Eduardo Matos, a usted por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por honrarnos, tenerlo con nosotros. Por ahí nos comentaban en los comentarios y cuando lo tendremos por acá en Cancún, pues esperemos que pronto
Usted ya ha estado en Playa del Carmen en varias ocasiones, esperamos pronto tenerlo, que tengamos un mejor contexto y que usted nos pueda visitar aquí en Cayo Planetario de Cancún. Claro que sí, queda hecho el compromiso y pues con mucho gusto los acompaño por allá en el momento en que se pueda. Claro que sí. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que Conexión Científica se realiza el último martes de cada mes. El próximo, en septiembre, el próximo mes, tendremos la entrevista con la doctora Ana María Cheto, una destacada física y, bueno, quien coordinó el Año Internacional de la Luz a nivel internacional y, bueno, también con una amplia experiencia. Yo me despido. Soy Milagros Vargas, directora de Cayo Planetario de Cancún y nos vemos hasta la próxima. Saludos y cuídense mucho.